Pero no quisiera predicar. Deberíamos dialogar. Deberíamos conversar los unos con los otros. Deberíamos de participar. Deberíamos de pensar. Debemos de examinar nuestras convicciones, si realmente tenemos algunas convicciones. Quisiera ser corregido también por ustedes. Yo aprendo de cada entrevista y aprendo de cada diálogo. Los niños me enseñan muchas cosas. Cada circunstancia en la vida es una oportunidad de aprender demasiado. Porque cada instante de la vida es una oportunidad para rendirnos al Señor. Algunos de ustedes me han escuchado reflexionar sobre un pasaje de Mateo 24. Es un pasaje muy conocido y quiero introducirlo una vez más en esta noche. ¿A cuántos de ustedes les gusta que los engañen? A ver, levanten la mano. ¿A cuántos les gusta ser engañados? ¿Ninguno levanta la mano? Parece que entendieron la pregunta. Pero lo más fácil es ser engañado. Lo más fácil es ser engañado. Y posiblemente el peor de los engaños es estar engañado y no saber que estoy engañado. Yo no quisiera estar engañado. Me han engañado muchas veces. Me han engañado muchas veces. Y a mí me engaña más la gente cuando hablan de religión. La religión se presta para ser engañados. Pero todo religioso piensa que está en la verdad. Hasta donde yo tengo experiencia, todavía no he encontrado ninguna persona que en su religión diga que está engañado. Todos creen hasta que son de los 144,000. Y más o menos en estos últimos 30, 35 años he visto grupos y he visto cosas. Y la religión tiene una característica. La religión falsa tiene una característica. Me da un sentido de exclusivismo. El único que no fue exclusivista fue Jesús. Jesús no fue sectario. El único que no fue sectario ni fanático con religión fue Jesús.
casi nadie quiere seguir su ejemplo. Y yo me atrevo a decir, ni aún nosotros. ¿Ustedes saben lo que es seguir el ejemplo de Jesús? Seguir el ejemplo de Jesús. Jesús es el único que se mantuvo en el centro. Característica de Jesús: no manejó las emociones de los seres humanos. No manejó los sentimientos de los seres humanos. Difícil encontrar un religioso que no maneje los sentimientos y las emociones. Difícil encontrar a alguien que pueda hablar en público y no maneje la psicología de las masas. Difícil. Tiene que ser limpio de corazón. Limpio de corazón. Usted puede hablar lenguas angélicas con un corazón corrompido. La Escritura lo dice. Usted puede hablar lengua como los ángeles hablan, con un corazón corrompido. Engañoso y perverso es ¿quién? ¿Y quién lo conocerá? Pero muy difícil, hermanos, muy difícil. Yo le he pedido al Señor que me permita aceptar, en lo íntimo de mi vida. El profeta Jeremías, inspirado, expresó esto, que es una gran verdad, pero posiblemente es la verdad que nosotros menos aceptamos. Y si yo no acepto esta verdad, estoy engañado. Y todo lo que haga será un engaño. Y si es con religión, peor todavía. El Señor Jesús, la obra de Jesús nunca fue basada en una emoción, nunca fue basada en una percepción sensorial. La obra de Jesús siempre fue basada en los principios eternos. Y a mi manera de ver las cosas, hermanos, hay un principio fundamental, que es la base de todo. Es el amor. Y lo más destruido que hay hoy, y con lo que más se engaña a la gente hoy, es con el amor. Espero que ustedes no hayan engañado a nadie con el amor. Porque si ustedes en la vida han engañado a alguien con el amor, necesitamos arrepentirnos. No importa que eso haya sido hace 20 o 30 años atrás. Pocos seres humanos no han caído en la trampa de engañar con sentimientos amorosos. Y si esa es la base del corazón, lo que se haga sobre eso es mentira, es falso. Porque solamente los limpios de corazón verán a Dios.
Solamente los limpios de corazón verán a Dios, no los religiosos, no los agrupados, ni en sostén propio, ni en sin sostén propio, ni independientes, ni sistematizados, los de limpio corazón, los de corazón puro. Leamos el pasaje, regresando un poco. Ustedes lo conocen de memoria. Engañoso es el corazón. Y coloca enseguida, Jeremías, coloca enseguida un adverbio, es, Juan, ayúdeme, un adverbio de cantidad. A mí se me está olvidando la gramática ya. Y coloca el adverbio de cantidad mayor, más. Keila. Keila. Quiero hacer una prueba con Keila. Keila. Una dominicana llena de entusiasmo, de fuego. Ojalá que asumamos esto de manera individual, ¿ok? Yo creo que lo asumamos como en manera individual. La inspiración dice, engañoso es el corazón. Uno se queda ahí. Si el profeta dijera, engañoso es el corazón, pues quedaría como muy vago. Muy vago. Pero colocó un adverbio de cantidad. Más que todas las cosas. Pero no se quedó ahí en la inspiración. Fue más allá. Y perverso. Difícil para los religiosos aceptar eso. Muy difícil. Muy difícil. La gente religiosa le es difícil aceptar eso. Y no solamente hay que aceptarlo, hay que experimentarlo. Hay que reconocerlo. Y el comienzo de la salvación, el comienzo de la obra de la salvación se inicia ahí. Porque la obra del Espíritu Santo es convencer que mi corazón, que mi vida es engañosa. Toda una naturaleza caída, sin esperanza. Difícil aceptar eso. Yo no conozco mucha gente que ha aceptado eso. Yo conozco mucha gente que sabe que el otro es engañoso. Conozco mucha gente que sabe señalar al otro como engañoso. Pero gente que reconozca que es engañoso su corazón y perverso más que todo. Difícil encontrar esa gente. Y el primero que me debo de encontrar en esa experiencia debo ser yo. Debo ser yo. Yo debo ser el primero que debo de experimentar eso.
Si no, estoy perdido. Y difícil hacer el rescate de una vida que no sabe su condición caída. Muy difícil. Tomando esto en consideración, en Mateo 24 Jesús hizo una advertencia. Y la hizo utilizando un verbo en modo imperativo. Y yo no sé, hermanos, cómo ustedes leen las Escrituras, pero la modalidad de Jesús siempre fue manejar los verbos en imperativo. Id, comed, bebed, venid, tomad, sanad, curad, imperativo. Es el verbo que usó Jesús en imperativo. No admite posibilidad, solamente admite hecho. Y a nosotros en esta cultura ese lenguaje no nos gusta. A nosotros nos gusta el lenguaje, la posibilidad, el lenguaje emocional, el lenguaje sentimental. A nosotros no nos gusta lo real. En Mateo 24, y ustedes conocen el contexto. Para mí el contexto del versículo 4 es muy importante, porque es un contexto adventista, es un contexto del fin, es un contexto escatológico, es un contexto del fin del mundo. Y no solamente el contexto del fin del mundo, está dado en el contexto de la destrucción del templo. Y yo sé que nosotros no entendemos ese contexto. Los apóstoles entendían ese contexto, porque para los discípulos hablarles del templo era hablarles de lo más grande, de lo único que tenía valor. El templo en la concepción judaica era lo único grande para ellos. Más que para nosotros. Más que para nosotros. Y Jesús les dijo: ¿veis todo esto? Esta maravilla del mundo, el templo. Y dijo: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Oh, yo quisiera, hermano Guillermo, placer verlo, hermano Guillermo, aquí. Oh, milagro verlo aquí, hermano Guillermo. Ok. Estamos muy contentos de verlo aquí. Ok. Es una maravilla verlo aquí, hermano Guillermo. Con la hermana Leonor hemos estado en varias batallas, ¿verdad, hermana Leonor? Ok. Aquí me imagino que todos somos religiosos. Y todos hemos caído en la trampa del templo y el ceremonial. Todos hemos caído en esa trampa del templo y el ceremonial. ¿Ok? Cuando tocan esos órganos, se oyen esas trompetas y se ve toda esa cosa majestuosa y vemos los edificios y las cúpulas y las campanas. Uy, nosotros decimos, esto es la verdad. Los judíos y los apóstoles tenían una concepción del templo
más que cualquiera de nosotros. Y Jesús les dijo de entrada, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Los discípulos se espantaron. Los discípulos se espantaron. Los discípulos se espantaron. Y entonces le preguntaron a Jesús, Maestro, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y aquí está lo que para mí ha sido lo más importante de este capítulo, para mí, de manera personal. Y respondiendo Jesús les dijo el imperativo, mirad que nadie os engañe. Oh, yo acabo de venir de un drama. Yo acabo de venir de un drama. Hace varios años, hace como 7, 8 años, yo fui llevado a una casa en Carolina del Norte. Encontré una familia con muchos niños, una familia religiosa, un hombre religioso. Cuando yo veo gente religiosa, pues yo me veo como pequeñito, ¿no? Porque yo no soy como tan activo en estas cosas, ¿ok? Poco de literatura. Tenía como 5 o 6 niños o más. Los domingos, entre semanas, salían a repartir la última advertencia, a repartir este folleto, a repartir otro folleto. Los niños ya estaban preparados para hacer eso. Convencido del mensaje de los 3 ángeles, de las bestias y los corderos y los cachos, repartiendo todo eso. Yo todavía no tengo ese celo, todavía no tengo eso yo. Admiro a esa gente con ese celo. Pasamos ahí un fin de semana con un grupo de hermanos, les conocimos, pero hermanos, a mí Samuel me ha enseñado una lección muy grande. Y cuánto quisiera el Señor enseñársela a usted, comenzando con usted mismo. Recuerden el pasaje. Mirad, imperativo, mirad que nadie os engañe. Y del primero que yo debo de mirar que no me engañe es de mí mismo. Porque si soy egoísta, ya estoy engañado. Si soy egoísta, ya estoy engañado. Qué difícil reconocerlo, Keila, ¿verdad, Keila? Hoy es más fácil emocionarse, cantar con guitarra, tocar trompeta. Pero reconocer nuestra condición es obra solo del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede reargüirnos y convencernos. Mirad que nadie os engañe,
Para mí ese es el versículo que más me ha enseñado de todo Mateo 24. Y no quiero demeritar el resto, pero ahí es donde yo tengo que ser consciente, porque no quiero estar engañado y menos quiero engañar a otro, porque con religión es muy fácil engañar. ¿Saben por qué es fácil engañar con religión? Porque cada ser humano tiene necesidad de fe. Cada ser humano tiene necesidad de fe. Necesita fe. Y como todos hemos caído en la trampa de ser dependientes, dependemos de los que creemos que tienen fe o hablan de fe. Y ese es otro engaño. Hermanos, han pasado los años. Y en estos días atrás, es cuestión de 3 semanas, y he estado en diálogos telefónicos. Estuve en una reunión y apareció una pareja, una muchacha joven, casada ya, con un niño, y venía con la madre. Y yo vi que ellos me saludaron como si me conocían. Y bueno, habían pasado 8 o 9 años y yo veo gente todos los días diferente. Y no recordaba. Conversamos y comencé a recordar la familia que había conocido en Norte Carolina, en un pueblo que llama Thomasville, hace 7 o 8 años. Y pregunté por los niños, por el esposo misionero, todo un obispo, un laico tremendo. Hoy, hermanos, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Esa niña con un trauma. ¿Qué clase de trauma? Los traumas finales de este mundo. La descomposición final de este mundo. Como el enemigo acabó con el ser humano. Como el enemigo acabó con el ser humano. Y con cuánta razón las Escrituras dicen, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. ¿Qué pensamos, hermanos? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa? Porque si mi pensamiento no es puro, si mi pensamiento no es limpio, y el único pensamiento limpio, ¿saben dónde nace? En el Calvario, en el amor de Dios. Todo lo que no nazca en esa fuente está corrompido. Y yo lo voy a usar para destruir a mi semejante. Y por eso Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque solo ellos verán a Dios. No son las ceremonias, no son las penitencias,
no son las oraciones, no es nada externo, es el corazón limpio. El que me va a darme el certificado para ver a Dios. Y ojalá que nosotros tengamos realmente esa ansiedad de ver a Dios. Porque el que tenga la ansiedad real, auténtica, de ver a Dios, esa sola ansiedad va a operar con el auxilio del Espíritu Santo para limpiar nuestros corazones. Y la estrategia de Satanás, hermanos, es ensuciar mis pensamientos, ensuciar mi mente. ¿Lo ha logrado? ¿Lo ha logrado? Y ojalá que ustedes luchen contra eso. Porque la estrategia sensorial de Satanás ha sido envenenar mi mente, hacer impuros mis pensamientos, hacerme a mí pensar de continuo solamente en el mal, quizás no de continuo, aun cuando sea esporádicamente, porque el enemigo sabe que un pensamiento y luego repetir el pensamiento y a la semana entrante volver sobre el pensamiento, él sabe el efecto que va a lograr simplemente con el pensamiento. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué pensamos? ¿Cómo son nuestros pensamientos? Todos ustedes tienen experiencia con los pensamientos, ¿verdad? Todos tenemos experiencia con los pensamientos, todos. ¿Quién no tiene aquí experiencia con los pensamientos? ¿Alguien que no haya nacido? Todos tenemos experiencia con los pensamientos. Usted sabe lo que piensa. Y en el principio que Jesús esbozó en el Sermón de la Montaña, Jesús, en la explicación que él da en el Sermón de la Montaña, cuando habla de la ley, él no habló de las acciones externas. Las acciones externas las cumplían a la perfección los fariseos. Y Jesús declaró a los fariseos perdidos. ¿O no? ¿Quién es un fariseo? Y espero que ustedes tengan un buen concepto de los fariseos. ¿Ok? Porque los fariseos eran buena gente. Los fariseos no eran malos. Los fariseos eran buena gente, pero estaban engañados. ¿Ok? Usted puede ser bueno y estar engañado. Y posiblemente es el peor de los engaños. Yo creo, hermanos, que es mejor ser malo y estar engañado que ser bueno y estar engañado. Piénsenlo y analícenlo. Los fariseos fueron buena gente. ¿Saben cómo comenzaron los fariseos? Los fariseos comenzaron como nosotros.
como nosotros hemos comenzado. Un movimiento de reforma, de cambio. Así comenzaron los fariseos. Querían cambiar. Después del cautiverio y la experiencia del cautiverio, los fariseos fue el grupo conservador. El grupo conservador que quisieron afianzarse a la ley y a la norma y cumplir la norma. Creo que la palabra fariseo etimológicamente quiere decir separados, los separados. En los días de Jesús era la casta religiosa con criterio de piedad más profundo y de mayor respeto en la cultura judía. Eran gente buena. Cumplían con lo externo de la ley. ¿Qué es lo externo de la ley? Keila, ayúdeme. Ayúdeme, Keila. ¿Qué es lo externo de la ley? ¿Ah? No, no solamente ceremonias. Ceremonia es otra cosa, liturgia. ¿Qué es lo externo de la ley? No mataban. Los fariseos no mataban, no se habían asesinado a nadie. Los fariseos no mataban. Los fariseos no robaban. Cumplían la ley. Los fariseos no codiciaban las cosas ajenas. Los fariseos guardaban el sábado. De pronto mejor que nosotros. Porque ningún fariseo caminaba más de 800 metros durante el sábado. Bueno, nosotros caminamos kilómetros. Eran buena gente los fariseos. Los fariseos que vivían lejos, el viernes a mediodía se acercaban al templo y la distancia máxima que estaban del templo era 800 metros. Porque si caminaban más, transgredían el sábado. Guardaban la ley. ¿Mejor que nosotros? ¿Mejor que nosotros? Guardaban la ley, la letra. Y como muchos de nosotros la tenían colgada, no en la pared, en los brazos, en el cuerpo. Eran buenos, pero según Jesús estaban engañados. Y muchos de ellos no sabían que estaban engañados. Y peor todavía, los fariseos pensaron que Jesús era el que estaba engañado. Y religiosos más que los fariseos, ninguno. Pablo dice que era fariseo. Y luego Pablo agregó en Filipenses, él describe la clase de fariseo que él era. Y él dice, en cuanto a la ley, irreprensible. Era bueno. Saulo era bueno. Cumplía la ley. Satisfacía la ley punto por punto. A nivel externo. Pero mis amados, la ley externa es muerte si no hay vida interior.
y la vida interior en Jesús. Y miren ustedes cómo Jesús explicó la ley. Miren ustedes cómo Jesús explicó la ley. Yo no sé cuál tomamos aquí, hay muchos ejemplos aquí. Vamos a tomar el versículo 27. Tomemos el versículo 27. Mateo capítulo 5. Para que miremos la dimensión de la ley verdadera. La ley verdadera. Para mí, hermanos, la ley verdadera es el evangelio verdadero. Y en el mundo protestante eso suena herejía. Ojalá que ustedes lo piensen, lo estudien y le pidan al Señor sabiduría. La ley verdadera es el evangelio verdadero. Escuchen lo que dice aquí, versículo 27. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Ay, aquí todos conocemos eso, ¿verdad? Bueno, déjenme decirles, lo poco que yo he visto del mundo, y yo no he visto mucho del mundo, ¿ok? El Señor no me ha permitido a mí ver mucho del mundo. Yo más bien nací como fariseo y no he visto mucho del mundo, ¿ok? Yo no he visto mucho del mundo. Pero en lo poco que he visto del mundo, me he dado cuenta que el mundo, y perdónenme la palabra, el mundo se volvió un prostíbulo. El mundo se volvió un prostíbulo. Y no solamente en Colombia, en todo el mundo occidental. Jesús dijo, estos versículos hoy son anticuados por la manera como piensa la humanidad. Y déjenme decirles algo. Espero que este sea un público que ha renunciado a la televisión. ¿Muy duro eso? Espero que este sea un público que renunció a la televisión. Porque si usted quiere prostituir a su hijo, déjelo que vea televisión. ¿Usted lo quiere prostituir? Déjelo que vea televisión. Y si el mundo antediluviano estaba corrompido, sin televisión, ahora con internet y computadora, y usted no hace sino hacer clic y ahí aparece todo el mundo divirtiéndose ahí. Sacerdotes, clérigos, teólogos, obispos, todo el mundo detrás de un vestido religioso, de una apariencia religiosa, todo por dentro, podrido. Pero por fuera, lo externo, por fuera la letra. Como dijo Pablo, apariencia de piedad, edificada sobre el engaño de nuestra condición de engaño y de perversidad interior. Bienaventurados los de limpio corazón, porque solo ellos verán a Dios.
Ustedes han escuchado este versículo. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Ahora, hermanos, miren la dimensión de la ley. Miren la dirección de la ley. Porque la real ley es vida y la única vida es Jesús. Y Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Miren lo que dijo Él. Mas yo os digo, cualquiera que mira, y esto hay que cambiarlo ahora. Esto hay que cambiarlo ahora. Porque en el tiempo de Jesús, los únicos que miraban eran los hombres. Ahora no solamente los hombres miran, ahora ellas también miran. Ahora todo el mundo desea. Ahora todo el mundo tiene concupiscencia. Ahora todo el mundo codicia en su corazón, pero externamente cumple la ley. Y si es en sábado en el culto o es el domingo en el culto, el mejor vestido, la mejor corbata, con el mejor perfume, desfilamos y hacemos la liturgia, los unos con la hostia y los otros con el pan y el vino, haciendo apariencia de piedad. Limpio de corazón, son los únicos que van a ver a Dios. Mas yo os digo, cualquiera que mira a una mujer, aquí había que arreglar esto, o a un hombre. Ahora la cosa ¿sí o no, Keila? ¿Cómo es la cosa en Santo Domingo? Mas yo os digo, cualquiera que mira a una mujer o a un hombre para desearlo, ya adulteró con ella o con él en su corazón. ¿A dónde reside la vida? Del corazón mana la vida. De la voluntad mana la vida. Y si esta voluntad tiene deseos, pensamientos negativos, el fundamento está colocado de la perversidad y del engaño. Y eso es lo que tiene que ser purificado. Y eso lo purifica solamente el Espíritu Santo, mediante la obra del Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. ¿Hemos sido purificados, hermanos, por el Cordero? Y ahora, ¿cómo miramos? ¿Cómo miramos? ¿Cómo mira usted, hermano? ¿Cómo mira usted? Porque yo puedo mirar a un niño y con la mirada lo puedo corromper. Porque usted puede mirar a un ser humano y con la mirada usted lo puede corromper. O usted le puede ser bendición. Depende de lo que haya en su corazón. Y en la mayoría de los corazones el enemigo ha sembrado allá. Y yo no sé cómo será eso allá adentro. Yo todavía no entiendo la palabra ni consciente ni subconsciente. Yo todavía no entiendo esa cosa. Algunos dicen que en el consciente, o dicen que es el subconsciente.
La Biblia habla de conciencia. Allá en su pensamiento, antes de mirar, ¿qué quiere? Antes de mirar, ¿qué busco? Antes de tocar, ¿qué me mueve? ¿Qué me mueve? Ahí es donde la vida entra. Ahí donde entra la vida. Y la vida de Jesús. Y por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, la manera como miro es la manera como mira Jesús. ¿Cómo miraba Job? ¿Saben cómo miraba Job? ¿Lo han leído? Job 31. Job 31. Hice pacto con mis ojos. Job. ¿Qué dijo el Señor de Job? ¿Qué dijo el Señor de Job? ¿Qué le dijo el Señor a Job? ¿Qué le dijo el Señor a Satanás de Job? ¿Recuerdan? El testimonio del Señor hablando con Satanás. Óigame. El testimonio del Señor hablando con Satanás. ¿Qué le dijo el Señor a Satanás? ¿Que quién era Job? Varón recto, limpio, íntegro, perfecto en todos sus caminos, como ninguno en la tierra. ¿El testimonio de quién? Del Señor. ¿A quién se lo dio? A Satanás. Mis amados, ese es el testimonio que usted y yo debemos tener. El Señor debe estarle diciendo a Satanás de cada uno de ustedes, no has visto a Leonor, no has visto a Guillermo, no has visto a Keila, no has visto a María, no has visto a Ellen, no has visto a Danielito, no has visto a Diana. Varón, niña, recta, pura, limpia, ninguna como ella, como él en la tierra. ¿Y saben qué es lo más hermoso de ese pasaje? El diablo se engañó con Job. El diablo se engañó con Job. Él no creyó. Él no creyó en el testimonio del Señor. El diablo se engañó con Job. Y le dijo al Señor, ¿no lo he rodeado de bienes y de cosas? Tócale lo que tiene. A ver, si no te maldice. Y el Señor le dio permiso que lo tocara, que no lo matara, pero que lo tocara. Y Satanás es cruel. Y lo tocó en un día. Y en un día, ¿cuánto le quitó? Todo. Y tenía. ¿Cuántos hijos tenía? ¿Cuántos hijos tenía? ¿Y cuántos murieron? Satanás es cruel. Para certificar de que el corazón de nosotros es engañoso y perverso y que todos estamos del lado del engaño. ¿Cuál fue el resultado de la prueba? ¿Cuál fue el resultado de la prueba? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Y aunque me matare, en él confiaré. Y aunque mis riñones se consuman dentro de mí, yo sé que mi Redentor vive y que él me levantará. Hombre sin engaño.
Miren cómo manejaba sus ojos. Job 31. ¿Cómo manejaba sus ojos? Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de pensar en virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba a Dios? ¿Y qué le daría al omnipotente de las alturas? ¿Dónde estaba la ley? ¿Dónde estaba la ley escrita en Job? En su corazón, en su mente, en su pensamiento. ¿Qué es la ley, hermanos? ¿Qué es la ley? A ver, ¿qué es la ley? Hermanos, la ley es el carácter de Dios. Y Dios es amor. Y el que ama, dijo Pablo, el que ama adultera. El que ama engaña. El que ama miente. El que ama aborrece. El que ama guarda rencor. El que ama, mis amados, el que ama no puede pecar. Es el Evangelio. Dios es amor. Jesús es amor. Esa es la real ley. No es lo externo. Los fariseos eran buenos en lo externo. Y en su corazón estaban engañados. Perverso más que todas las cosas. Y yo le digo al Señor, Señor, examíname. Examina mi corazón. Permíteme no estar engañado y menos engañar a otro. Y yo tengo una conclusión. La religión es el mejor instrumento para ser engañados. El pueblo más religioso era el pueblo judío. Y fue el pueblo más engañado. Mataban a Jesús al limpio. Y nosotros, ojalá mis amados, que nosotros salgamos de aquí habiendo engañado al diablo. El diablo se engañó con Job. Creyó que tenía intereses pecaminosos. Creyó que tenía motivos pecaminosos. El diablo desconoció que Jesús era uno con Job. Y que ya Job no era Job. Job estaba escondido en la roca. Y lo único que aparecía era el Señor que vivía en Job. Con Job había pasado lo que más tarde pasó con Pablo. Con Cristo estaba junto crucificado. Y ya no vivía él, mas el Señor vivía en él. Y lo que vivía en esta carne biológica, lo que vivía en sus ojos, lo que vivía en su capacidad sensorial, lo que vivía en sus oídos, lo que vivía en su gusto, lo que vivía en su carne, en su capacidad biológica, lo vivía por la fe en el Hijo de Dios. Ya no era él, sino el Señor en él, por la fe. Ese es el camino, esa es la verdad y esa es la vida. Y no hay más, y no hay más. Y mis amados,
Y si nosotros no experimentamos eso, estamos engañados. Y no vamos a verlo a Él por segunda vez. Porque solamente los limpios de corazón verán al Señor. Y hoy, mis amados, en este mundo, ser limpio, ser puro en este mundo, es ser ridículo. Y casi nadie soporta el ridículo. Pero los sellados aprenderán a resistir el ridículo en medio de este mundo que se ha prostituido y serán diferentes como José. Y preferiremos ir a la cárcel, preferiremos el decreto de muerte antes que mancillar nuestra vida con un pensamiento impuro y hacerle daño a alguien. Así se nos ofrezca la oportunidad como José. ¿Cómo pecaría yo contra mi Dios? ¿Cómo? No puedo. Imposibilitado José para pecar. Impedido para pecar José. No podía. Y no pudo. Porque estaba en quién. ¿En quién estaba? No era José. Su corazón perverso, engañoso, más que todas las cosas. Pero estaba en el Señor. No era José. Había permitido que Jesús habitara por la fe en él. Y dice Judas, termina Judas diciendo, y terminemos con este versículo, Judas 24, el penúltimo libro de las Escrituras del Nuevo Testamento, Judas 24. Aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. ¿Quién es poderoso para guardarnos sin caída? ¿Quién es poderoso? Y presentarnos delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. ¿Quién es? El Señor. El Señor nos puede dar la victoria. El Señor nos puede dar la victoria. Él puede limpiar nuestro corazón. Lo hizo con José, lo hizo con Job, lo hizo con Enoc, lo hizo con Elías, lo hizo con Moisés. Y lo hará en nuestras vidas. Lo hará en tu vida si tú le permites tomar control de tu vida. Señor le guarde.